Muy buenas tardes, 5 de la tarde con 31 minutos. Iniciamos la jornada, la primera jornada de esta semana en Zoom al Día junto a Fabricio Vela. El día de hoy muchísima información. Vamos a esperar que muchos de nuestros amigos que regularmente nos acompañan a esta hora de la tarde se vayan sumando para compartir junto a nosotros y junto al invitado que vamos a tener hoy de todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el país. Caserito, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué le sirvo? ¿Ah? ¿Qué le sirvo? Denuncias, renuncias, conspiraciones, reemplazos, decretos, aclaraciones, cifras incompatibles o una tacita de café. ¿Qué le sirvo? Prefiero una tacita de café y de café buen día, por favor. Flaco querido, qué gusto. Buenas tardes con todos. Gracias por sumarse a nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos. Saludos cordiales a quienes ya se unen a la fanpage de Primera Plana. A nombre de José Antonio Sánchez y de quienes habla Fabricio Vela, estamos ya generando justamente este espacio de noticias, Suma al Día, para comentar evidentemente los temas de la coyuntura. Muchísimo para comentar. Créame, José Antonio, y este ejercicio lo venimos haciendo varios días. Creo que separamos los temas que queremos hablar al día siguiente y resulta que en el transcurso de las horas, entre lo que terminamos el programa y al día siguiente lo que preparamos el programa, resulta que cambia nuestra agenda por obvias razones, ¿no? Cosas que ocurren y hoy no es la excepción. Y menos aún en esta coyuntura, ¿no? Desde que, bueno, no hay que, quizás como tú siempre señalas, ¿no? Que tenemos memoria corta y a veces cortísima, porque creemos que todo lo que está sucediendo se ha dado en el marco de la pandemia, o quizás haciendo un esfuercito más, que es a partir de octubre. Pero no, realmente el país viene atravesando esta clase de situaciones desde hace muchísimos años, ¿ah? Desde que yo recuerdo, siempre cada mes al menos, ¿no? Claro, ahora casi que es cada día, pero casi cada mes siempre sucedía alguna cosa que digamos, cambiaba la dirección de las investigaciones periodísticas, del ejercicio de la profesión. Siempre nos teníamos que distraer de algo que estábamos haciendo por algo que acababa de acontecer. El tema es que ahora es a diario, realmente es a diario. Hoy, por ejemplo, estamos finalizando esta jornada. Por cierto, es el día 55 de aislamiento social. 55 de aislamiento social, 56 desde que se decretó el estado de excepción por parte del señor presidente de la República, el séptimo día después de que entró en vigencia esto que denominaron la nueva normalidad, que básicamente, José Antonio, amigos y amigas, se tradujo en ver a mucha gente que de suyo rompió la cuarentena, rompió el aislamiento, por múltiples factores que evidentemente ya lo hemos comentado en infinidad de ocasiones en este espacio de noticias y en otros espacios que tenemos evidentemente para hacer nuestro análisis. Y bueno, ¿cómo llegamos al día de hoy? Llegamos con noticias a nivel político. Creo que la noticia desde ese punto de vista, José Antonio, amigos y amigas, más importante, tiene que ver con la renuncia irrevocable de la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles. Esa renuncia, entiendo, había sido presentada, no el día de hoy, hoy estamos 11, había sido presentada con varios días de antelación, me parece que el mismo día en que estalló la polémica tras la publicación del portal Primicias, que dejaba entrever un posible sobreprecio en adquisición de 7,000 kits alimenticios por parte de esta dependencia para enfrentar justamente la emergencia sanitaria. Fabri, Esto, pero entendemos, ha generado una tremenda polémica, ¿no? Ahí hay que hacer una precisión, porque lo que primero manda la señora Alexandra Ocles es su renuncia. Lo que ha mandado después es la renuncia irrevocable. Envió dos, Entiendo ¿no? que lo que mandó primero, o sea, no sé si mandó primero, pero ella, incluso esta mañana que le preguntamos en el informativo a primera hora, nosotros conversamos con ella el día de hoy, ella habló de que había puesto a disposición del presidente de la República su cargo. Ella no dijo he renunciado, ella dijo he puesto a disposición del presidente de la República. A ver, qué es lo que se presentó el día de hoy, José Antonio, rápidamente?
Déjame ver si puedo descargar el documento. Está Para... en el Twitter tuyo, en Sí, el sí, sí, sí. mío, Eso mismo de primera plana. estoy en este momento buscándolo justamente para mostrar a nuestra audiencia el documento de la renuncia. Por aquí lo tenemos. Por aquí lo tenemos. Deme un segundo, que por aquí lo tenemos. A ver, aquí está el documento. Permítame, por favor. Usted sabe que esto es un proceso. Sí. Uno no Ahora hay es, que no, decir, no es que resulta que es tan diestro, ¿no? y hay que decir también que ella quizás por delicadeza, yo escuché la entrevista que le hiciste en la mañana y fue casi una revelación, incluso se le quebró la voz a la funcionaria pública. Ella quizás digamos, no quiso ser infidente antes de que el presidente pues saque el tweet, ¿no? Ahí lo tienes, ¿verdad? Sí Confirmándole lo que ves. había... Sí, puedes Sí lo agrandarlo ves. quizás un poquito, ahí, muy bien. A ver, Que ya los déjame que ver. pasamos la barrera de los 50 nos es difícil ver Ahí está. en letra 12. Ahí está un poquito agrandado. A ver. Ok. Dice, estimado presidente, el día 7 de mayo había puesto mi cargo a disposición. Ojo, déjame tratar de bajarle un poquito. Fijémonos en la fecha, 11 de mayo. Este documento, que es un Kipux, ingresa el día de hoy, 11 de mayo. Muy bien. Estimado presidente, el día 7 de mayo había puesto mi cargo a su disposición. Hoy pongo mi renuncia irrevocable al cargo para el cual fui designada. Mi gratitud y agradecimiento a usted por siempre, por haberme dado la oportunidad de servir nuevamente a mi país durante mi vida vinculada a la política nacional. He desempeñado este cargo con absoluta convicción de haber entregado todo mi esfuerzo y entereza por una política fundamental para el desarrollo nacional, como es la gestión de riesgos. Frente a los últimos hechos ya conocidos por la opinión pública, insistiré siempre en que se hizo un proceso apegado a la norma, en donde el equipo de trabajo vigiló cada paso y en donde, por pedido mío, se solicitó a la Contraloría General del Estado hacer la revisión del mismo. A lo largo de estos años tengo absolutamente claro que hay un bien en la vida que no tiene precio y es mi dignidad, la misma que me sostiene cada día que me levanto, la que me permite dormir sin sobresaltos, la que es el orgullo de mi familia y que hoy se ve afectada por una serie de improperios y falsas acusaciones sin fundamento. Dejo el gobierno con la satisfacción del deber cumplido, con mi agradecimiento eterno y con la fortaleza de mi conciencia tranquila, con sentimiento de distinguida consideración, y viene la firma de la renunciante funcionaria. Esto, insisto, ha sido redactado el día de hoy. No es que renunció el 7 de mayo. Ella dice que el 7 de mayo puso su cargo a disposición del presidente. Me lo dijo a mí en la mañana en la radio, que había puesto su cargo a disposición del presidente, que el presidente no le pidió la renuncia. Claro, no nos adelantó que finalmente en el transcurso de la mañana de hoy iba a presentar su renuncia con el carácter de irrevocable, que es lo que finalmente ha ocurrido. Sí, hay mucha lectura, ¿no? Más allá de que quien debe de determinar la culpabilidad dentro del debido proceso es la fiscalía, ¿no? Es la que tiene, es la entidad que tiene que investigar, o la Contraloría en su defecto, ¿no? Siendo una institución pública y son dineros públicos, después de un examen, después de una auditoría, se deberá establecer. ¿Qué es lo que suele pasar en los procesos de contratación pública? Pues se pone un precio referencial y se invita a que cualquier proveedor participe dentro de ese parámetro. Yo estuve escuchando muy detenidamente la entrevista que le hiciste y la cantidad de preguntas sobre este tema que creo que eran las preguntas que todo el mundo quería hacerle, ¿no? Respecto a la diferencia, respecto a lo que podría costar el llevar, o sea, primero el empaque y luego, obviamente, llevarlo hacia su lugar de donde estaban los beneficiarios. Y también el hecho de que no se dice arroz, pero no se sabe, no sé, quizás la investigación de primicias no contempló cuánto arroz, en fin. Como te digo, eso lo tiene que investigar las autoridades competentes, pero claro, en los últimos días se generó una cantidad y nos hemos acostumbrado ahora que se escucha o un periódico o un medio o un periodista lanza una apreciación o hace un reportaje y de ahí viene una cascada de insultos, denuncias, acusaciones, en el marco obviamente de este mal hábito
al cual nos estamos acostumbrando, que es destrozar a la gente, tenga o no tenga la culpa, ¿no? Bueno, coincidirás conmigo, y esto lo he dicho en múltiples ocasiones, y quienes seguramente están conectados y que me siguen desde hace mucho tiempo en el programa de radio, van a certificar, y yo no me voy a desdecir en lo que he pensado siempre. Pensé ayer, pienso hoy y pienso mañana, y pensaré mañana, que debe prevalecer el derecho a la defensa de una persona, la presunción de inocencia y el debido proceso. A mí no me corresponde decir, lo he dicho en múltiples ocasiones, y a ustedes que me siguen desde hace mucho tiempo les consta. Así me he pronunciado sobre el caso de Correa, así me he pronunciado sobre el caso de Glass, así me he pronunciado sobre el caso de otros personajes que han sido detenidos y sobre los cuales evidentemente hay, digamos, hay procesos en marcha, y así me voy a pronunciar hoy. A mí no me corresponde señalar que fulano, sultano, mengano o perencejo son culpables o inocentes. A José Antonio Sánchez no le corresponde determinar culpabilidades o absoluciones. Nosotros somos apenas periodistas, somos ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, que tenemos esta gran posibilidad de dirigirnos a ustedes a través de los medios de comunicación digitales, alternativos o tradicionales. No somos jueces, no somos fiscales, no somos agentes de criminalística, no somos peritos, no somos pesquisas. Solo somos periodistas. Sí, el periodismo tiene una gran responsabilidad cuando se trata de investigar, y es parte justamente, es una rama del periodismo, el periodismo de investigación. Con base en aquello, la autoridad está sometida, José Antonio, amigos y amigas, al constante escrutinio público. La autoridad tiene que dar cuentas de sus acciones y también de sus omisiones, y debe dar explicaciones al país. Si quiere, utilizando los medios de comunicación, no es que esté obligada a hablar ante los medios. Ahora, sobre todo, hay diversos canales para poder responder a la sociedad, pero tiene la obligación, eso sí, de rendir cuentas a la comunidad, a la colectividad. Yo siento, José Antonio, que llegamos a un punto, insisto, sin que ni a ti ni a mí nos corresponda decir si en este caso Alexandra Ocles o cualquier otro funcionario o exfuncionario son culpables o inocentes, pero creo que esto ocurre, y esta sensación ocurre porque hemos llegado a un momento de hartazgo, a un momento de profunda decepción, a un momento en el cual en medio de la emergencia resulta que te piden que contribuyas, te piden que apoyes una ley que se está tramitando en la Asamblea Nacional, que en buen romance significa que te van a meter la mano al bolsillo. Tengas o no tengas relación de dependencia, te van a meter la mano al bolsillo. Resulta que te piden ese sacrificio, pero por otra parte, tienes a gente que pretende aprovechar la emergencia para lucrar. Y hay casos emblemáticos, como por ejemplo el de las fundas de los cadáveres en el Hospital Los Ceiros de Guayaquil, que creo que ese es el caso, digamos, ya comprobado sobre un sobreprecio. Entiendo que el otro caso que está todavía sujeto a investigación es el del caso Mascarillas, de las mascarillas N95 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y tienes denuncias en muchas unidades de salud, en el Hospital Eugenio Espejo, en el Baco Ortiz, en el Hospital de Ambato, en el Hospital de Ibarra, se habla del Hospital de Esmeraldas, tienes infinidad de denuncias. Entonces, sean ciertas o no, e insistiendo en la necesidad de defender estos principios que yo sí los defiendo a rajatabla, para mí son irrenunciables, pero yo procuro entender, José Antonio, también el sentir de la gente. La gente está harta, la gente está cansada, la gente quiere respuestas, la gente está, de verdad, está agotada de que siempre le vean la cara, queriéndote meter la mano al bolsillo por un lado, pero por otro lado tienes los avivatos, los sapos, los vivos, que aprovechan este tipo de emergencias para lucrar. Organizaciones políticas, políticos de la vieja guardia, que están ahí metidos en la colada. ¿Ah? Y sobre los cuales poco nada se habla. Y además estructuras hacia afuera, ¿no? Que saben o que tienen información privilegiada muchas veces, porque claro, tú dices, ok, te invito a participar para traer fundas para cadáveres, ¿sí? O para vender fundas para cadáveres. No sé si estas fundas, eso es algo que sería interesante conocer, si las hacen aquí, porque, digamos, no es una funda, digamos, que no tiene ciertas características.
Esta funda tiene que tener unas características justamente para evitar que los fluidos no se queden en los autos, en la calle, en Claro, fin, pero aquí en se el lugar supone de que traslado. tienes una industria plástica, ¿no? Bien Sí, desarrollada. sí. Tienes Entonces, empresarios que han invertido un buen billete en el sector del plástico. sí, pero bueno, ok, supongamos que en el país existe la capacidad para hacerlas y efectivamente las fundas que se utilizan en el sistema sanitario en el país, en criminalística, son realizadas y son hechas aquí en el país. Si a ti te piden una cantidad X importante, porque no es que te piden 15 fundas, 1000 fundas, no, o sea, te piden una cantidad importante. No creo que la fábrica tenga en stock fundas plásticas para cadáveres ahí guardadas, porque algún rato seguramente va a venir algún tipo de procesos y yo las voy a sacar y las voy a entregar. No pasa como con los fideos, con los atunes, pues, ¿no es cierto? Que es algo que tú estás produciendo permanentemente porque tienes un ciclo de producción y de consumo en el país que te permiten, obviamente, saber cuánto de atún se consume al mes y por eso tú, teniendo parte del pastel junto a otras empresas, tú sabes que tu capacidad de producción tanto y tu crecimiento a lo mejor mes a mes o año a año va a ser de tanto. Pero en las fundas plásticas no pasa eso. Te digo esto ¿por qué? Porque, digamos, cuando tú tienes información privilegiada y te dicen, oye, mira, vamos a levantar un proceso y nos vamos a necesitar 10.000 fundas de cadáveres, obviamente tú te pones a producir porque la entrega tiene que ser inmediata. Yo había escuchado a uno de los funcionarios que incluso decía que en estos estados de emergencia tú le pidas a la empresa te da y después como que regularizan los procesos, ¿no? No sé si incluso te lo habían dicho a ti en la radio. Me parece que sí, me Sí, parece que sí, y creo que fue la señora de la CERCOP. me parece que sí. No, ¿Sí? no estoy O tan sea, como seguro, pero me parece que sí, 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 sí. estoy casi seguro que fue contigo y fue la señora del CERCOP que justamente te dijo en ocasiones, habida cuenta de la necesidad que tiene el gobierno. Imagínate tú, se necesita alguna cosa en particular en el estado de emergencia para salir y ayudar a unas personas damnificadas. Si tú te demoraras en hacer el proceso, en hacer el estudio de mercado, en hacer los pliegos, en llamar a los invitados, en darle los días que se necesitan para las preguntas y respuestas y todo lo demás, obviamente los damnificados no pueden estar esperando esa burocracia Claro, y esa parte administrativa. los plazos burocráticos, claro, claro, Entonces, claro. a veces se toma la decisión, deme, ya regularizamos el proceso. Y justamente en esta figura, en ese ambiente de urgencia y de necesidad, es donde algunas personas tratan de pescar a río revuelto. Ah, sí, como todo, como todo, Y es como ahí todo. donde la Contraloría, principalmente la Contraloría, tiene que estar, pero con muchísimo ojo, ¿no? Yo creo que ahí es cuando, digamos, más se debe ver el trabajo de esa institución, porque ya sabes que puede pasar. Y no es la primera vez que pasa en el marco de un estado de emergencia este tipo de cosas. Lo hemos escuchado desde siempre. Entonces, sí creo que es importante primero señalar que obviamente aquí las instituciones encargadas a la investigación y al control tienen que ser mucho más eficientes, al menos con un equipo de... A ver, tú dices, ¿quiénes son los que van a contratar? El IES, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Secretaría de Riesgos, listo, mandas un equipo, ¿no? Que todos los procesos estén, digamos, con el visto bueno. Aunque la señora Ocles señala que, digamos, solicitó a la Contraloría que se vigile el proceso, ¿no? Eso es lo que Claro, dice la carta. hay algunas explicaciones que ya ha dado. Dice eso, que le pidió previamente a la Contraloría que investigue, que eso le pidió desde abril. Dio la fecha el día de hoy, 7 de abril. Pero si tú revisas, por ejemplo, los comentarios de muchos de los internautas, y esto me pasó también en la entrevista de la mañana con la ex directora Ocles, mucha gente se pregunta cómo es que un kit puede costar $150. Alexandro Ocles dice que cuesta 120, que la investigación periodística de Primicias no tomó en cuenta, por ejemplo, o ella presume que no tomó en cuenta, por ejemplo, las cantidades
que obviamente no es lo mismo 1 litro que 2 litros de aceite. No es lo mismo 2 libras que 1 libra de arroz. O sea, más o menos así ella explicaba que era un kit de 33 kilos, es lo que explicaba también hoy. Pero mucha gente decía, incluso con eso, ¿cómo es que cuesta $120? Y después, resulta que ella mismo admitió, reconoció que el embalaje y el transporte del kit te cuesta $30. Entonces mucha gente decía, wow, o sea, $30 es bastante para embalaje y para transporte. Entonces, mira, es una locura. Yo creo que es legítima, José Antonio, la duda. Es legítima la duda. Y para eso la investigación tiene que ser lo suficientemente seria para podernos despejar esta duda. Sí, mira, y aquí nos podemos sentir en la libertad de dar algunos nombres de unas empresas que son las que de alguna forma ¿cómo se llama? Te realizan este trabajo de envío de productos, ¿no? Servientrega, ¿no? Servientrega, voy a poner 2 ejemplos. Una vez yo mismo me quise mandar desde el oriente. Venía yo en el bus desde el oriente hacia Quito y había comprado 1 quintal de yuca y 1 quintal de limones. Y me los quise traer. Entonces, claro, yo venía con mi maleta y quise subir eso como equipaje. Me dice, no, señor, esto hay que facturarlo. Bueno, ok, listo. ¿Cuánto me cobra por llevarme el quintal de limón? $5 desde el oriente hasta Quito. El quintal cuesta $10, ¿no? O sea, el 50% lo paga en transporte. Y la yuca de igual forma. Entonces, por cada quintal te cobran $5. Si tú lo quieres hacer por Servientrega, yo he mandado a quienes hemos utilizado este servicio, esta empresa para mandar una carta, un documento, va por ahí, ¿no? Va por ahí según el peso, ¿no? Por supuesto. Y según la cantidad también. Entonces, sí hace como la campanita cuando tú escuchas que solamente el envío y el embalaje te cuesta $40. Te cuesta $30. O sea, sí, claro. Te genera esta alerta. Y te genera la alerta de los $120. Pero insisto, o sea, yo creo que la duda es legítima. Tú tienes dudas, yo tengo dudas, los internautas tienen dudas, todos tienen dudas. Y para eso debe haber investigaciones lo suficientemente serias, responsables, argumentadas, de verdad, que sean investigaciones que de verdad certifiquen si efectivamente aquí hubo o no algún tipo de intención de generar un sobreprecio. ¿Y por qué digo intención? Porque quedó claro el día de hoy, al menos eso fue lo que dijo la exfuncionaria, de que no se firmó el contrato, de que no se había recibido ningún tipo de entrega por parte de la empresa con la cual se había generado el contrato, se estaba generando el contrato, que no se le entregó el anticipo, porque el contrato hablaba del anticipo del 70%, que no se entregó el anticipo y que obviamente decidieron dar por terminado de forma unilateral el compromiso que habían adquirido. Pero también hay que entrar en un detalle, Fabi, ahí hay que entrar en un detalle. Cuando no es lo mismo es esto que se ha dicho en la función pública que en el sector privado, ¿sí? Para que tú logres firmar un contrato con una institución del Estado, previamente ha pasado 1 mes de procesos, de papeleos, ¿se entiendes? O sea, el contrato solamente se firma cuando el proveedor está adjudicado. Y para que esté adjudicado, claro, ha tenido que, pasar obviamente, participar del proceso. Ha tenido que participar del proceso, mandar su oferta, las autoridades encargadas o el equipo designado por la autoridad tiene que abrir el sobre, tiene que ver cuánto dijo cuánto dijo aquel, hacer unos cuadros, ponerse de acuerdo entre las personas de este equipo designado para decir, miren, cuesta más, pero en cambio los fideos son de mejor calidad, o la leche es de mejor calidad, o el atún es un poquito más grande, en fin. Entonces, hay muchas valoraciones que el equipo técnico que analiza el proceso obviamente va a tener que evaluar antes de tomar una decisión. Porque aun cuando se piensa que siempre se escoge al proveedor cuya oferta económica es la menor, no siempre sucede. A veces escoges al proveedor que cuesta más caro
o al intermedio, pero es por, digamos, por ejemplo, un proveedor te dice, mire, yo le doy los X cantidad de kit y si en 4 meses el atún que estoy enviando se caduca, yo se lo cambio. Eso es un plus. Así cuesta igual, eso ya es un plus. Entonces, son cosas que el equipo, digamos, que valora el proceso, tiene que fijarse. Luego de que el equipo se pone de acuerdo, toman una decisión, firman un acta e informan que ha decidido este equipo que sea el proveedor A, el que gana. Eso se va a diferentes áreas y después, al último, cae en el departamento jurídico, en la dirección jurídica. Y la dirección jurídica tiene que hacer el contrato y todo lo demás, y luego de hacer el contrato tienen que llamar al señor para que venga y firme. Entonces, todo eso podría pasar fácilmente un mes. Entonces, decir que el contrato no se firmó no quiere decir que no se inició ningún proceso o que se ha parado el proceso. Por supuesto. O sea, hubo un montón de recorrido realizado. Eso no se hace y me parece muy gráfico lo que tú acabas de hacer en este momento, para que incluso nuestros internautas tengan más o menos conocimiento de que en el sector público no es que contratas de un día para otro. O sea, no, así no funciona. Así no funciona. Mira, una de las cosas que más le extraña a la gente que nos está escribiendo es haciendo un cálculo simplísimo. Si hablamos de $30 entre embalaje y transporte y hablamos de 7,000 kits, estamos hablando de $210,000. No es un valor menor. No es un valor menor. Y esto es lo que genera la duda de la gente. Hoy en la mañana también alguna gente estaba explicando, estaba señalando, a ver, pero resulta que hay cadenas comerciales, hay supermercados, y bien tú anotabas, aquí no tenemos problema en mencionarlos, que por ejemplo el supermercado Coral, que entiendo es una cadena de supermercados de Cuenca, que también tiene sus supermercados acá en Quito, tiene 2 acá en Quito, que esa cadena, por ejemplo, te puede dar kits alimenticios e incluso te incluye el transporte. Es lo que me mencionaban a mí en la mañana. A mí no me consta. Entonces yo no puedo afirmar de que es o no es así. Yo sí te lo confirmo. ¿Tú sí? Yo sí te lo confirmo. Esa cadena tiene in-house, no sé si motorizados propios o ha hecho un convenio con unos motorizados, pero tú entras a su página, escoges lo que quieres, pagas vía obviamente sistema y ellos te vienen a dejar la mercadería aquí. Supermaxi, por ejemplo, tú no lo haces a través de una aplicación que se llama Supermaxi. Tú haces las compras en una aplicación que se llama, o sea, compras en una aplicación que se llama Supermaxi, pero quien te envía eso es una empresa que se llama Tipsy. Que ellos lo que hacen es, van, o sea, eso le llega a un administrador, se designa a un motorizado, ese motorizado va al Supermaxi con su listita de todo lo que has dicho, compra, paga de la suya, la empresa, y obviamente te traen y ahí te cargan pues el valor de la compra, que es absolutamente justo, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Aquí, por ejemplo, nos dice Pedro Daniel Narváez, se refiere al tema del Coral, la familia Ortiz de Cuenca, certifica que llevan a la casa a través de una app. Karina Segura nos dice que hay que tomar en cuenta que la mayoría de las entregas iban a ser en Guayas. Qué complejo. O sea, mira, si tú sumas los 30, 40 dólares por la cantidad de personas favorecidas, viejo, es un billete. Yo mañana me compro 4 carros y me multiplico en 4 y yo mismo entrego, pues. Claro, o sea, por ahí el amigo Adrián Ibarre decía, un camión te cuesta $65,000 dependiendo del camión. O sea, puedes comprar camiones más grandes, pero... O sea, sí, además, o sea, el día de hoy, con tanta necesidad de personas que quieren trabajar, te genera dudas. Sí, te genera dudas. O sea, te invita a reflexionar en que el proceso no fue llevado adecuadamente, pero al mismo tiempo, mira, tú bien anotabas al inicio de tu conversación, Flaco, de tu alocución. El tema es que hoy tenemos la sensación de que todos los funcionarios son corruptos. Entonces, qué triste, ¿no? Sí, si detectan o si se presume que hay un acto de corrupción,
en una institución ya se piensa que la cabeza es la corrupta. Y es una sensación de verdad que termina por decepcionarte, ¿no? Porque, digo, aquí no se respeta la presunción de inocencia. Por otra parte, sí, es cierto, ha habido funcionarios corruptos, pero yo también pienso que el servicio público ha sido reducido a la mínima expresión, totalmente desprestigiado. Ahora resulta que el ecuatoriano que trabaja en el sector público es un vago y un corrupto. O sea, de verdad, ese tipo de cosas, a mí al menos me invitan a reflexionar y me terminan desmotivando. Claro. Porque yo sí creo, y lo decía el fin de semana en redes, yo sí conozco casos de gente, créeme, conozco casos de gente que maneja las compras y la contratación pública, pero al dedillo, que tiene muchos años en el sector público y que lo ha manejado con un sigilo y con un extremo cuidado y transparencia, pero que esa acción ha derivado en que las auditorías que siempre hace la Contraloría General del Estado, la institución Contraloría General del Estado, sobre los procesos de compras públicas, ha derivado que estas personas que yo sé, te digo, yo sé de casos específicos, hayan superado sin ningún problema. Porque también hay muchos servidores públicos que son buenos y hay mucha gente que maneja con seriedad y con sigilo y con transparencia el tema de las compras públicas. Pero tú tienes un momento en el cual ya no confías. No confías porque, claro, es un momento en el cual tienes denuncias por todo lado. Complejo. Y además, al final del día, la gente suele decir, y se escucha mucho en las redes, ¿no? Dice, si nos roba el Estado, ya que, o sea, que ya no roba cualquiera. O Sí, sea, sí, 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 así es. ¿sí entiendes? O Bueno, sea, es como que sí, es el ejemplo que te da tu papá, pues, ¿no? claro, termina siendo así. A ver, para ir cerrando Tengo de lo que ha ya a ocurrido hoy Mauricio con Alarcón el. Salvador. Sí, aguántalo un ratito a mi doctor. Rápidamente para ir cerrando el comentario, porque lo de hoy ha sido muy rápido. Tienen en pantalla ustedes el decreto ejecutivo 1048, que ha sido emitido por el señor presidente de la República en el curso de la jornada. Vamos a la parte resolutiva. O sea, esto fue rapidísimo, porque resulta que hoy presenta la renuncia de la funcionaria e inmediatamente, en el curso de la misma mañana, el presidente le acepta y nombra su reemplazo, ni siquiera encarga Ya el estaba puesto. conversado, O ya, el sea, reemplazo estaba perdóname, conversado. es que ni siquiera le encargó el puesto. O sea, y te digo, hace pocas semanas resulta que Juan de Howitt renuncia al Ministerio del Ambiente para convertirse en el director del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, la ex Senaín, y encargan a Pablo Proaño, que es un funcionario del Ministerio del Ambiente, le encargan el ministerio, pero no le designan directamente ministro. En este caso, renuncia Alexandra Ocles. A los pocos minutos ya aparece el tuit del presidente difundiendo el decreto ejecutivo aceptando la renuncia y además nombrando, y este nombramiento a mí me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención. Nombra a Rommel Salazar como director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Esto es lo que consta en el decreto ejecutivo del día de hoy. Muchos dirán, ¿quién es el señor Rommel Salazar? Yo les voy a decir quién es el señor Rommel Salazar. El señor Rommel Salazar es un político guayaquileño que más recientemente estuvo ejerciendo el cargo de coordinador zonal del Ministerio de Gobierno. Fue candidato, entiendo, al Consejo Cantonal de Guayaquil. Es hermano de una asambleísta llamada Guadalupe Salazar, que representa la provincia del Guayas y que cumple su segundo periodo. Es un personaje que, igual, como muchos, se juraron o se declararon correístas a ultranza y hoy denostan o reniegan del correísmo y se declaran morenistas a ultranza. Así ha pasado un montón de ejemplos. Pero lo más importante, porque digo, yo no me voy a meter en el tema de la política, sino en el tema de la preparación. Yo no sé si el señor Rommel Salazar está preparado para dirigir el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. No lo sé. Yo puedo estar Por ahí equivocado. iba, por ahí también iba mi pregunta. ¿Se necesita, sobre todo en la actual circunstancia, en la actual coyuntura que vive el país, un elemento técnico al frente de esa institución, sí o no? La respuesta se cae de Maduro. ¿Sabes a quién creía que el presidente iba a nombrar? A ¿A Juan quién? Zapata, por ejemplo. Ah, podía ser. ¿Ah? Yo creía digamos, él era un candidato que podía dar la talla para ocupar esa secretaría.
Pero también me quedé desconcertado que el presidente, digamos, haya preferido, digamos, poner a alguien de su confianza, Sí. porque al final del día, esta clase de puestos a veces pesa más la confianza que tú puedes tener sobre una persona que sobre la capacidad o la profesión que ostente. Porque al final del día, si es un buen ejecutor, si es un buen administrador, si es un buen líder, sabrá liderar al equipo de técnicos que está bajo él. Pero eso lo dirá los próximos días. Tiene al invitado usted, Habrá que Fabricio, ver. ahí, esta señora ahí así. Está que se Déjeme, requiere participar ya, no, Mauricio. Estoy que les doy la razón en todo lo que han dicho, indudablemente. es que nuestro invitado es Reidito, ¿no? El doctor Mauricio Alarcón, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que le vemos, al igual que este humilde comunicador, también se ha dejado un poquito la barba. ¿Eh? Me imagino que tiene que ver con el aislamiento. Doctor, bienvenido, buenas noches. Qué gusto, buenas noches, Fabricio. Un gusto verte en este espacio, José Antonio, y siempre siguiéndoles en la tarde cuando discuten sobre la coyuntura. Así es que qué bueno que Muchas finalmente pudo. gracias. Muchas gracias por la gentileza. A ver, doctor, leamos la política. Hagamos un ejercicio, usted que es un analista, que además le encanta la política, hagamos un ejercicio de lo que está ocurriendo en el país. El cambio hoy en la Secretaría de Gestión de Riesgos. Hace pocas semanas hubo cambios en la Secretaría de Comunicación, en el Centro de Inteligencia Estratégica, en la presidencia del Consejo Directivo del IES. ¿Cómo evaluamos eso? Y eso permítame atarlo con otra cosa más. Porque claro, esto ocurre en medio de la emergencia sanitaria. Estas supuestas desavenencias, este supuesto distanciamiento del presidente con el vicepresidente, que digamos es una suerte de secreto a voces. Este fin de semana se habló muchísimo sobre el supuesto futuro inmediato del vicepresidente. Ayer en entrevista con el colega Milton Pérez en Teleamazonas, el vicepresidente negó aquello, pero digo, yo siento, Mauricio, José Antonio, amigos y amigas, yo siento un ambiente enrarecido en lo político. ¿Cómo lee Mauricio Alarcón el ambiente político? Es muy complejo. Yo creo que quizá el punto de partida es decir que un presidente, por supuesto, tiene que rodearse de gente en la que confía. Y eso quizá podría ser, entre comillas, una justificación para el baile de las sillas del que nos tienen acostumbrados, ¿no? Lo sacan de un puesto, lo ponen en otro, lo ponen por acá, lo ponen por acá. Sin embargo, y creo que el comentario que hacían ustedes hace pocos minutos es más que acertado, la confianza no lo es todo. Y por supuesto, incluso pasaría yo a un tercer, cuarto plano en una situación de emergencia como la que está viviendo el país en este momento. Basta entrar a la página web de la Secretaría de Riesgos para comprender el trabajo de la institución, para que cualquiera de nosotros simplemente defina el perfil de la persona que debería estar al frente de esa institución. No se diga cuando la Secretaría de Riesgos, como ente rector de un comité de operaciones de emergencia a nivel nacional, tiene muy delimitado su mandato y sus funciones. Ahí incluso uno diría, hay otro perfil. Y a mí me pasó lo que nos mencionaba José Antonio hace un momento. Yo juraba que a quien iban a designar por experiencia, por conocimientos, como nuevo secretario del sistema de gestión de riesgos era Juan Zapata. No obstante, vemos ahora una designación política. Y creo que lo mismo hemos visto, Fabricio, en el tema del cambio en el IES, en el tema del cambio en los distintos ministerios. Todas estas terminan siendo designaciones políticas, Mauricio. Pero por supuesto, yo creo que a ninguno de nosotros nos queda duda que las designaciones son estrictamente políticas y lamentablemente otra de las situaciones que se están viendo y que creo que es público y notorio, no se necesita ser un experto analista para llegar a esa conclusión, que esto es también parte de esa pugna entre las distintas facciones que existe al interior del gobierno. Ocurrió con la Secretaría de Comunicación, ocurrió con el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y creo que eso no debería ser de ninguna manera la línea rectora en un gobierno, mucho menos, insisto, en una situación de emergencia como la que vivimos. Las designaciones deberían responder a criterios técnicos, no simplemente a división, reparto o asignación o cuota política. La semana pasada tuvimos un invitado que nos decía que en este punto es muy difícil aceptar al presidente
un cargo. Es decir, que los cuadros como se han agotado, ¿no? Que hay solamente un grupo muy reducido de personas que le aceptarían un cargo. Y tú hablas acerca de una facción, es decir, yo supongo que antes de llegar el nombre del nuevo director de la Secretaría, han habido seguramente muchas carpetas que se le han puesto al presidente encima de la mesa. Y al final del día, supongo, él habrá tomado la decisión respecto a quién quiere al frente de esa institución. ¿Tú crees que, perdóname, te hago la pregunta, sí. ¿tú crees que el presidente o el gobierno en este momento cuenta con muy pocos cuadros, sabiendo la coyuntura, sabiendo que las elecciones están muy cercas, que si se equivocan quizás cualquier persona que pueda tener algún futuro político lo puede hipotecar en esta coyuntura? Es el costo político de asumir un cargo. O sea, eso no es nuevo, eso ha estado siempre en un gobierno. Cuando una persona decide dar el paso adelante hacia la función pública, sabe que tiene mucho por perder. Y eso es parte de someterse al escrutinio público, eso es parte de estar permanentemente rindiendo cuentas a la ciudadanía. Y por supuesto, lo que has mencionado, José Antonio, es clave, es difícil que una persona en estas circunstancias le acepte un puesto al presidente de la República. No obstante, creo que hay que saber leer incluso yo diría ya las acciones más que los hechos o su interpretación. La carta que presenta Alexandra Ocles el día de hoy es muy clara al decirle al presidente, el 7 de mayo yo ya le puse mi cargo a disposición. Claro. Y en definitiva, yo diría, lo que le tienen que haber dicho es espérate un ratito porque ante la emergencia ese puesto no puede quedar vacante, y quiere decir que entre el 7 de mayo y el 11 de mayo se estuvo evaluando quién podía hacerse cargo de la Secretaría de Gestión. O sea, había tiempo. Pero es un poco lo que se estila, ¿no? Es un poco lo que se estila. Sí, sin duda. O sea, lo que se estila en alguien que tenga sangre en la cara, pues, ¿no? O sea, claro, porque hay unos que ni se dan por enterados, pues lo denuncian todos los días pero siguen trabajando. Claro, y cuando tú tienes sangre en la cara y te denuncian de algo, y tú dices, no, o sea, lo primero que voy a hacer es, oiga, jefe, siéntase en la libertad, aquí tiene mi carta de renuncia, siéntase usted en la libertad de tomar una decisión con respecto a la confianza que usted depositó en mí cuando me nombró. Y esa es la acción política correcta, por supuesto, pero lo que evidencia en este caso, más que esa corrección, o como bien dices, José Antonio, el tema de tener sangre en la cara, evidencia que ha habido entre 3 y 4 días para encontrarle un reemplazo propio de un cargo tan importante en estas condiciones como la de secretario del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. O sea, no deberíamos ver, además, que es lo que estamos viendo, una cascada de críticas en redes sociales como parte de este escrutinio público al que se somete cualquier funcionario, decir, pero miren hasta lo que opinaba, como bien decía Fabricio, miren a quién juraba lealtad, miren todo. O sea, el gobierno en este momento no debería permitirse esos, entre comillas, lujos. Debería buscar a los mejores en una situación de emergencia, pero lamentablemente no vemos eso. Ahora, ¿qué mensaje, no? ¿Qué mensaje hubiese sido, perdón, Fabricio? Sí. ¿Qué mensaje hubiese sido que el presidente, pues, no, ponga ahí, ¿saben qué? He tenido estos 3 profesionales, me he decidido ir por este señor de aquí, ¿no? Y que la ciudadanía de alguna forma diga, wow, esto no nos esperamos, es el mejor nombre para esa función. Y que la gente aplaude una designación, que es algo que lamentablemente no hemos visto en las últimas que ha hecho el gobierno nacional. O sea, aparte de la campaña propia de las cuentas institucionales que dan la bienvenida y felicitan la designación, lo que veo por lo menos en redes sociales, y no me refiero únicamente al universo de personas a las que sigo, pero uno puede ver a través de los hashtags y de las búsquedas de los nombres en las redes sociales, que yo diría 9 de cada 10 mensajes son de crítica. Sí, yo coincido plenamente. Yo he visto así y tal cual lo que dice Mauricio Alarcón. Lo otro que le preguntaba, digamos, esto es lo que ha pasado en estas horas, tenemos designaciones anteriores, pero digo, a todo este clima, yo siento que no hay un gobierno cohesionado, y esto lo he comentado en las últimas semanas, siento que no hay cohesión en el gobierno, lo cual evidentemente invita a la reflexión, porque uno, para enfrentar la emergencia, necesita que su gobierno esté unido a la interna,
para obviamente salir con un discurso unificado y enfrentar con eficiencia la emergencia, cosa que no ha ocurrido. Digo, a esta sensación de que no hay un gobierno cohesionado, le sumo estas aparentes diferencias con el vicepresidente de la República, Mauricio. ¿Cómo le ve la relación Moreno-Sonnenholzner? Y yo creo que para ello, Fabricio, a propósito del comentario que haces, yo uso un símil o lo veo de esa manera a lo que está pasando en este momento al gobierno. Es más o menos como el equipo de fútbol, que sabe que tiene una pésima delantera, sabe que tiene unos pésimos volantes y le da la confianza total para ganar un partido a la defensa, pero sobre todo a un arquero. Hay funcionarios públicos de este gobierno que se cuentan con los dedos de una mano y que están prácticamente tratando de tapar hasta los autogoles del gobierno, por muy simpáticos o antipáticos que nos puedan caer esos funcionarios, pero son los que están tratando de hacer bien las cosas y que, insisto, se cuentan lamentablemente en este momento con los dedos de la mano. Todo lo demás son acciones desatinadas como las que se ha mencionado. Si el día sábado en la noche sale un decreto ejecutivo que pretende cambiar todas las escalas de remuneración del sector público, cuando está a la par una propuesta en la ley humanitaria de rebaja de sueldos a propósito de un aporte, para después, y ustedes como periodistas deben haber constatado en los chats de prensa, para que después ni siquiera se sepa que hay una disposición en la ley orgánica de servicio público que ordena que nadie gane más que el presidente. Y bajo esa lógica, de nuevo, a lo que decía Fabricio, el equipo principal, la delantera principal de un equipo en la cancha debería ser en este caso la del presidente y la del vicepresidente. Más allá de, por supuesto, saber que por su condición física y de salud le limita al presidente ciertas acciones, pero el país debería haber un poco más de equipo, que lamentablemente no se ve. ¿Usted cree que el problema, doctor, negativo para el país? Doctor, ¿usted cree, y le saludo al colega periodista y amigo Wilmer Torres, que está en sintonía de nosotros, y plantea algo que le voy igualmente a plantear a nuestro invitado? ¿Usted cree que el problema es de la cabeza, de quien encabeza la función ejecutiva? El problema viene de ahí cuando, digamos, y yo le he dicho esto en varias ocasiones, yo no pretendo cuestionar al presidente de la República porque no hace recorridos por el país. O sea, yo creo que hay que matizar aquello, Es una persona que tiene una condición, es además un adulto mayor, estamos en una emergencia sanitaria. Yo no voy a cuestionar eso y eso lo he dicho en varias ocasiones. Hay gente que por decir eso me ha cuestionado y es legítimo. Lo que sí cuestiono es la toma de decisiones. Y hay harto lo que dice el colega Wilmer Torres. El problema es de la cabeza que debe tomar decisiones y que no toma decisiones adecuadamente o simplemente no las toma. Fabricio, el ejemplo que ahora estamos utilizando o que hemos venido utilizando en los últimos días, si es que nosotros como ciudadanos no estamos en capacidad de entender siquiera el mensaje que un presidente da a través de una cadena nacional, ahí está la respuesta a la inquietud que tú decías. Yo no cuestiono tampoco, insisto, por la condición propia de su capacidad distinta o por su condición propia, que bien decías, de adulto mayor, el hecho de que no puede existir un recorrido permanente del presidente de la República, pero es necesario que el país, por ejemplo, reciba mensajes claros por parte de su presidente, no que termine una cadena nacional y que la discusión que se genera automáticamente es: ¿alguien entendió el mensaje? ¿Alguien comprendió lo que quería decir? Y creo que ahí ves tú el ejemplo. Y en un gobierno nacional, con todo lo que se acaba de mencionar en elementos, lo más importante es la cabeza. Y la cabeza es el presidente de la República. Es él quien asigna, es él quien delega, es él quien debe estar detrás de la gestión de gobierno. Y es él quien, en medio de todo, debe estar pendiente de lo que se hace en una situación de emergencia, por favor. O sea, no estamos hablando, Fabricio, José Antonio y a quienes nos siguen, que el país se encuentra en un día cualquiera de 2017, cuando el gobierno asumió. Estamos frente a una situación de emergencia nacional que demanda más puntualidad en las definiciones, demanda más y mejor información y transparencia para los ciudadanos, más y mejor rendición de cuentas a la población ecuatoriana y, por supuesto,
que la cabeza transmita un mensaje de tranquilidad, que hasta el momento, lamentablemente, y tengo que decirlo, no se lo transmite. Para muestra, estimado Fabricio, en los últimos 15 días, por ejemplo, hemos tenido las cifras fantasma de los enfermos del COVID, porque se traspapelan los exámenes, suben y bajan las estadísticas, resulta que teníamos 31, bajamos a 29, subimos a 30, bajamos a 28. Eso no genera tranquilidad en los ciudadanos, no genera confianza del pueblo ecuatoriano en sus autoridades. Y en definitiva, el problema es que la gente se siente a su suerte. Oiga, doctor, no quiero monopolizar la entrevista, solamente esto, déjame enlazarle, flaco, con Mauricio Alarcón, que estamos conversando. A ver, y a propósito de un mensaje que también acabo de recibir, que también lo tenía en la cabeza. Hay una cosa que a mí en lo personal me choca. O sea, yo no soy nadie, yo soy apenas un ciudadano que tiene la posibilidad de ser periodista. Pero digo, ejerzo mi libertad de expresión y en base o con base en ello, a mí me choca que se gobierne por Twitter. O sea, que se hagan anuncios por Twitter, que se despida gente por Twitter, que se posesiona gente por Twitter, que se hagan amenazas por Twitter, que se hable de allanamientos por Twitter, que se condene a una persona por Twitter o que se absuelva a otra persona en Twitter. Hemos llegado a gobernar por Twitter. Estamos en el gobierno del Twitter, doctor. Y yo creo que este es un fenómeno que no solo estamos viendo en Ecuador, Fabricio, sino que estamos viendo es global. en países de la región en el que por este sentido de inmediatez o de generar impacto o de tratar de tener la primicia, incluso desde las autoridades de gobierno, que se recurre al tema de redes sociales. Y ahí viene el punto. ¿Qué estamos primando? ¿Políticas públicas, buen gobierno o sensacionalismo? ¿Estamos primando sensatez al momento de gobernar o estamos haciendo que prime esta ansia de tener clics, esta ansia de tener retweets, de estar copiando mensajes, de estar mandando? Y como digo, es un fenómeno que no solo en Ecuador y que incluso se ha visto con mucha fuerza en otros gobiernos de la región y que hay que prestarle mucha atención porque esa no es la forma. Y si no, yo les hago una pregunta. Ustedes que son seguidores de la política nacional, José Antonio, ¿ya salió el decreto de extensión del estado de excepción? No. No, el decreto como tal no, se ha hecho el anuncio. Son días, o sea, hubo un anuncio en Twitter en el que se dijo, convoqué al Consejo de Seguridad Pública, y sí. Vamos, se extendió el estado de excepción. Y, por ejemplo, ese anuncio que se hizo hace como 5 días genera incertidumbre para todos nosotros, porque, por ejemplo, decimos, la renovación mantiene el teletrabajo, lo que quiere decir que hasta mediados de junio nos quedamos encerrados en las casas, ¿o qué? Y el toque de queda. ¿Qué pasa con el toque de queda? Ese tipo de acciones erráticas que buscan simplemente un afán sensacionalista son equivocadas en estos momentos de emergencia. Y después, claro, saldrá el decreto ejecutivo el 15 de mayo, un día antes, para que se venzan los 30 días o el mismo día en el que se venzan, y le tendrán a medio mundo en el sector público y en el sector privado corriendo para solucionar lo que mande ese decreto de estado de excepción. Esas son acciones erráticas que evidencian lo que ha mencionado Fabricio. Y otra cosa adicional, sumando a lo que decía Fabricio, el hecho de que cuando no sé, pues voy a ser un poquito irónico, ¿no? Cuando una denuncia llega a ser tendencia, ya pues, o sea, ahí ya se toma una decisión con respecto a... digamos, sí causa cierta molestia, ¿no? A la interna, porque claro, lo conversábamos con Fabricio la semana anterior y recordábamos cómo eran las apariciones de los presidentes de la República hace 30, hace 40 años. O sea, cuando salía un presidente, 8 de la noche, cadena nacional, presidente de la República del país. Wow, o sea, era una solemnidad, todas las familias estaban sentadas frente al televisor viendo ese anuncio que iba a hacer el presidente, ya sea en la parte económica, en la parte social, ¿no? En la parte política. Pero era como una cuestión muy solemne, muy exclusiva, ¿no? Claro, el día de hoy, y yo no sé si te pasa a ti, Fabricio, en el chat nos llegan cadena del presidente. A las 4, a las 8, a las 10. Sí. Ya, si me la pierdo no pasa nada, mañana en la mañana la reprisan, o sea, tampoco es que me perdí algo así, wow, ¿no? Antes no sucedía eso, o sea, cadena del presidente era... Tú te estabas sentado 15 minutos antes, ahí ibas al baño y regresabas para no perderte absolutamente nada. Pero hoy día no estaba sucediendo eso. Y claro,
con las múltiples veces que se sale a decir detalles que quizás ya son conocidos, ¿no? Porque al final del día, muchas veces de lo que dice el señor presidente, muchas veces ya se lo conoce. Entonces, sí como que ha perdido valor la cadena, ¿no? Y otra cosa que le quería decirle, que aparte del tema de la cadena, es que los rumores que se generan y es gente que, o sea, esos rumores salen de las internas de las instituciones, ni siquiera sale del señor que está en el mercado comprando, salen de la interna justamente para provocar, ¿no? Jalarle el tapete al funcionario o a alguna persona para que obviamente esté en la opinión pública y la opinión pública lo destroce. Sí, efectivamente, así es como se dan las cosas en la situación actual. E incluso lo que decía José Antonio, ¿no? O sea, más allá incluso de la frecuencia de las cadenas nacionales, sale la cadena para explicar la cadena. O sea, y eso no contribuye. La información, insisto, en esta época de emergencia hay incluso estándares internacionales sobre la materia en la que se dice que la información debe ser lo más clara y precisa de cara al ciudadano común. El ciudadano, además, más allá de lo que tú mencionabas, de si me pierdo la cadena no me pierdo nada, debería ser este espacio en el que se menciona así me las veo, por ejemplo. No, yo te digo, yo me las veía al principio, pero ya llega un punto en el que si me pierdo la cadena, me pierdo, porque además entro a la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicación y tengo el video a los 2 minutos de la cadena. Entonces, ¿para qué prendo la tele si desde la comodidad de mi teléfono puedo acceder al mismo video en cualquier momento? O si en los grupos de chat, grupos de WhatsApp, ya lo mandan a circular, y lo mandan a circular con la misma agilidad que salen los videos de fake news, con la misma agilidad con la que salen los videos de los remedios caseros. Así es que hay que darle a ese canal de comunicación la importancia que se merece. No está ahí para ser simplemente utilizado para cualquier cosa. Tiene que llegar con información puntual, precisa y de utilidad para la ciudadanía, que eso es quizá una de las cosas más importantes. Doctor Mauricio Alarcón, ¿usted cree que a esta hora se disolvió, desapareció ese aire, esa amenaza de posible muerte cruzada? Yo creo que surtió efecto, mi estimado Fabricio, a pesar de porque nos puso a hablar del tema, ¿o por qué? No, primero nos puso a hablar del tema y con conocimiento. Tú sabes que en Ciudadanía y Desarrollo dirigimos el Observatorio Legislativo. Yo te digo, con conocimiento de causa, la propia gente de la Asamblea Nacional empezó a correr en círculos, no voy a decir todos ni voy a dar los nombres, por supuesto, y tú lo sabes, a decir, uy, nos van a cerrar, o sea, hay que aprobar la ley o nos cierran, porque además, como lo analizamos en más de un foro, es equivocado hablar de muerte cruzada, Fabricio. Esto lo dijimos en el gobierno anterior y hay que decirlo en esto. O sea, tú no puedes hablar de muerte cruzada cuando el presidente tiene un cañón y la Asamblea Nacional se defiende con un esfero. O sea, hay una descomposición o un desbalance de las armas como para hablar de muerte cruzada. ¿Por qué? Porque si la Asamblea destituye al presidente, la Asamblea se autodisuelve y la función ejecutiva queda en manos del vicepresidente trabajando como quiera y sin ningún problema. Pero si el presidente disuelve la Asamblea, se queda asumiendo 2 funciones del Estado, el ejecutivo y el legislativo, y expidiendo leyes vía decreto. Así es que hay un desbalance. Así es que ante esa amenaza, lo que se ha visto es obviamente una Asamblea dispuesta a negociar, dispuesta a ver cómo trabaja el tema de la ley humanitaria o de las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, con tal de que no lo cierren, teniendo en cuenta incluso que el tiempo apremia. ¿Y cuál es tu opinión, Mauricio, respecto a, y esto sí hay que decir muy en claro que es un rumor, ¿no? Es un rumor. Pero ya un rumor que desde hace un par de semanas viene sonando en el marco de lo que decía Fabricio, este distanciamiento o presunto distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente, que en su momento cada uno pues ha dado ha salido, digamos, a la opinión pública a decir cierta clase de cosas, lo cual debería desvirtuar cualquier tipo de distanciamiento, porque el presidente lo ha felicitado, ¿no?
a la semana anterior, luego de que hubo quizás el punto más alto del rumor, salió el presidente a felicitar a algunos funcionarios, entre ellos al vicepresidente. Y el vicepresidente salió también, haciendo unas declaraciones, señalando que él no era candidato, en fin, toda esa clase de cosas. ¿Tú crees que este rumor, digamos, se fundamenta en algo cierto? No solo el distanciamiento, sino el hecho de que el presidente pueda dar un paso al costado, de que el vicepresidente pueda asumir, o que el mismo vicepresidente pueda renunciar y suba una nueva persona que sería la cuarta o el cuarto vicepresidente que asuma esa función. Increíble, ¿no? No, a ver, definitivamente en política los rumores simplemente son eso, rumores. Si nosotros nos basaríamos en los rumores que la política nacional ha corrido durante los últimos 5 años, no estaríamos viviendo lo que vivimos. Recuerden ustedes que solo en los últimos años le hacían renunciar al presidente Moreno siquiera unas 5 veces. Era como que regresa, se va de viaje, del viaje le va a renunciar afuera, no quiere regresar al país. O sea, esos rumores en buena medida creo que se deben al juego de la política nacional. En este momento creo que aunque lo nieguen, para el ciudadano común es indiscutible que en el radar electoral se encuentra el vicepresidente. Así él diga que no es candidato, porque efectivamente mientras no esté inscrito no lo es, pero aparece en las encuestas, lo están sondeando, se está viendo que hay una intención de candidatura. Puede no ser la de él, puede ser de otra persona, pero ese es el nombre que aparece. Pero te hago un paréntesis ahí. Tengo entendido que él tendría que renunciar con 6 meses, si no me equivoco, anticipación. Ahí viene el punto. Hay una obligación en este caso de renuncia. Entonces, si él quisiera ser candidato a la presidencia, tendría que renunciar. Hay unas reformas incluso recientes en febrero del Código de la Democracia que son muy claras respecto a este tema y hay que tenerlas en cuenta, pero digamos que no renuncia para ser candidato. Hasta no ver la renuncia plasmada en un papel, creo que nosotros simplemente debemos decir que son rumores, porque ustedes recordarán, hace 2 semanas incluso periodistas decían, sé de buena fuente que se ha producido una pelea al interior de Palacio y se dijeron esto. Yo sinceramente admiro a esos periodistas que son capaces de hasta citar textualmente lo que ha ocurrido en una reunión de CEPAR, porque utilizan hasta comillas como si fuera un tema de cita textual. Y Fabricio se ríe porque sabe a lo que me refiero. Yo creo que José Antonio también. Y los hechos están ahí. El día de hoy recibo yo un mensaje en redes sociales de una cuenta de Twitter, además, en la que se dice María Paula Romo es la nueva vicepresidenta de Ecuador. Y yo me quedo pensando y digo, o sea, por último, ella tendría que encabezar una terna después de que el vicepresidente renuncie y la asamblea tendría que escogerla para ser vicepresidenta. ¿Cómo podemos nosotros ya poner a alguien en la vicepresidencia de la República? O usar el rumor en el que se decía que quien aspiraba a la vicepresidencia en reemplazo de Otto Sonnenhorstner era el ministro Michelena, porque él sí goza de la confianza del presidente Moreno. Rumores van y vienen. Y yo creo que en este punto lo que necesitamos es ver lo que pasa en la política nacional, leer, por supuesto, las acciones y los momentos políticos y esperar a que las cosas definitivamente se den. Los rumores que son amenazas, como el caso que mencionaba Fabricio de la muerte cruzada, en algunos casos resultan bastante efectivas y lo estamos viendo. Oiga, y para cerrar, hablando de rumores, el supuesto malestar a la interna de Fuerzas Armadas. ¿Ah? Ese, con todo respeto, va de nuevo. Además de un rumor que se publique en redes sociales, con el respeto que le podamos tener al periodista. Un rumor que a la tercera cadena de mensajes ya distorsionaba totalmente lo que decía el mensaje inicial y que se transformó en amenaza de golpe de Estado en Ecuador. O sea, yo creo que, Fabricio, entiendo mucho lo que está sucediendo en el país. Entiendo que hay incertidumbre para los ciudadanos, para los periodistas, para los políticos, pero no debemos, especialmente quienes como ustedes son líderes de opinión, quienes como ustedes dirigen estos espacios de discusión, olvidar uno de los preceptos básicos del periodismo, que es la responsabilidad al momento de informar. No pueden, así como tú mencionabas y José Antonio mencionaba, hacer periodismo de Twitter.
hacer periodismo de chisme, hacer periodismo de rumor, hacer periodismo sensacionalista, como el que en muchos casos se está dando. Y de nuevo, amigos periodistas, amigas periodistas, dejen de comer tweets, dejen de comer números de seguidores. Me alegra mucho que haya gente que se emocione porque le dan 300, 400 retweets a la nota. Actuemos con responsabilidad. Ya no es un tema de si el gobierno nos cae bien o mal, o si el gobierno anterior nos caía pésimo. Creo que es un tema de responsabilidad con el país y con el futuro de todos, no del gobierno, de los ecuatorianos. Muy bien, doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado y haber interactuado en este espacio. Que sea la primera, pero no la última, con Mauricio Alarcón. Muchas gracias. Eso te iba a decir, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación y espero que no sea la última vez. Ya sabes que siempre ha sido un gusto espacio contigo y ahora ni se diga con José Antonio. No lo será. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto. Gracias. A Mauricio Alarcón, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analista político. Además, con este ejercicio me quedo, obviamente en el balance hay mucho para comentar, pero me quedo fundamentalmente con parte de lo último que dijo Mauricio. Y sobre esto, a ratos yo he hecho N cantidad de críticas a lo largo del tiempo, José Antonio, amigos y amigas, tanto en mi cuenta de Twitter cuanto en mi programa de radio. Hoy lo voy a hacer a través de este espacio que lo comparto con José Antonio. Yo sí creo que desgraciadamente el manejo de las redes sociales a muchos, voy a incluirme porque soy parte del gremio, nos ha desnaturalizado el manejo de las redes sociales, José Antonio. Resulta que en redes sociales los periodistas nos convertimos en jueces, en árbitros, en acusadores, en exculpadores. Resulta que nos hacemos eco de noticias falsas. Resulta que nos hacemos eco de rumores. Resulta que compartimos rumores sin verificación. Resulta que nos olvidamos de lo que aprendimos en las aulas universitarias, pero además, fundamentalmente, lo que manda el sentido común, que es la contrastación, la verificación, la precisión, la seriedad, la responsabilidad, el rigor. Nos olvidamos de eso. Y eso es lo que está pasando. O sea, hay situaciones que por su propia naturaleza requieren que seamos sensibles, ciertamente en el ámbito de la opinión. Obviamente la opinión, José Antonio, lo que tú y yo hacemos en este espacio es opinión. Es tu opinión y es la mía. A ratos coincidimos, a ratos discrepamos, pero es nuestra opinión y seguramente muchos de los internautas tienen su opinión. Pero esa opinión tiene que ser argumentada. Y cuando uno opina, tiene que tener una base, un sustento para opinar. De lo contrario, no estamos hablando de libertad de expresión, sino de libertinaje. Y eso es lo que cuestiono. Lamentablemente yo creo que se han perdido mucho las formas, José. Mucho hemos perdido las formas. O sea, claro, y digamos, hay muchos periodistas a los cuales, digamos, algunos colegas, ¿no? De los cuales han sido ejemplo, ¿no? Porque, digamos, hay muchos periodistas que nos llevan a nosotros una delantera, que han estado en circunstancias o al frente de espacios informativos mucho antes que nosotros, décadas antes de nosotros, donde el periodismo se ejercía de otra forma, donde no había redes sociales, donde realmente tenías que tener una fuente adentro, donde el periodista se jactaba de tener conocimiento absoluto de la fuente, ¿no? De saber cómo funcionaba. Y claro, verlos ahora, digamos, dejarse llevar, porque no quiero emplear otro término, porque al final del día creo que yo debo respetar la opinión de ellos, pero cuando dentro de la opinión de ellos hay una clara intención, digamos, de que esa opinión tenga un efecto sobre la audiencia, alarmante en algunos casos, hacen que yo en lo personal les pierda el respeto, ¿no? Y te digo con mucho cariño, yo tenía mucha simpatía por cómo ejercía el periodismo Carlos Vera, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las personas que a mí me dio la oportunidad de ir a la televisión. Yo era un periodista de radio y con Carlos Vera tuve la primera oportunidad, digamos, de integrar un equipo periodístico en televisión.
y yo siempre lo he admirado por cómo él ha manejado las reuniones, las disposiciones, o sea, tenía la película muy clara, era una persona muy, muy, muy bien informada. Pero siento que desde hace unos años, quizás después de su bronca con el expresidente Rafael Correa, con todo lo que pasó, su salida de los medios, y después su incursión en la política y luego su vuelta a los medios, creo que es un Carlos de antes y un Carlos diferente ahora, ¿no? Y claro, yo lo leo y digo, no era así, o sea, era mucho más preciso, mucho más exacto. Pero creo que todos hemos caído en eso y yo te juro, yo no soy tan activo en Twitter como tú. Pero cuando yo tuiteo algo, intento principalmente que sea una noticia. Principalmente que sea una noticia. Y si quiero dar una opinión, intento no endilgarle a alguien un delito, ni dejarme llevar por una pasión, ni dejarme llevar por un odio, por una antipatía o por una simpatía. O sea, lo intento y hago mucho esfuerzo en antes de subir un tweet, hacer ese ejercicio. Yo no sé si al final del día nosotros nos dejamos, la pasión nos puede ganar, pero quizás en un periodista joven o novato, pero un periodista de tanta trayectoria, lo mismo con Miguel Rivadeneira, ¿no? O sea, leer su tweet este fin de semana, claro, era una alarma infundada, ¿no? El comandante del ejército salió en una entrevista que dio a TC Televisión, donde dice que fue un coronel quien habría mandado un mail a su promoción, me parece, pero que eso no reflejaba ni el sentir de la promoción, mucho menos el sentir del ejército. ¿Dónde queda el periodista? Dime tú. Claro. ¿Dónde queda el periodista con ese desmentido del comandante del ejército? Claro, y a mí me llama la atención, digamos, lo que tú citaste algo que es absolutamente real. Te gana la pasión. Perdóname, yo también soy un hombre de pasiones. Soy un hombre de pasiones. Pero créeme que yo pienso, sobre todo cuando voy a opinar en las redes o voy a opinar en la radio, ahora que tenemos este espacio flaco, pienso y repienso lo que voy a opinar porque creo que debo ser muy responsable y no puedo permitir que me gane la pasión. Y pones opinión. Ya. Si yo dejo que me gane la pasión, si yo dejo anteponer lo que yo siento por dentro, mis afectos y desafectos, créeme que hace algunos años un montón de gente seguramente hubiese sido insultada por mí a través de las redes sociales o a través de mi programa de radio. Te lo puedo asegurar. ¿Ya? Pero yo no soy un tipo así. O sea, yo no soy un tipo de resentimientos. Tengo mis pasiones, pero dentro de esas pasiones no está justamente aquello. Yo me guardo las cosas porque al final del día esto termina siendo una rueda, un carrusel. Lamentablemente hay gente que tiene el resentimiento a ultranza, que tiene la pasión a ultranza. Digamos, yo aprecio mucho a Miguel Rivadeneira, no es mi amigo, saludo con él, no somos grandes amigos, hemos saludado, porque en este negocio muchos nos conocemos, si no todos, muchos nos conocemos. Pero generacionalmente hay una brecha, pues. Sí, pero por ejemplo, Miguel ha sido un formador de periodistas. Miguel ha sido un formador de periodistas y tú puedes preguntar a toda una generación de periodistas, tanto en el comercio cuanto en Radio Quito, lo que ha significado para ellos el haber trabajado con Miguel Rivadeneira. Entonces, digo, todo eso que se cultivó a lo largo del tiempo, que luego resulta que lo eches por la borda porque seguramente hay algún tipo de animadversión o qué sé yo. No, o sea, a mí me queda esa sensación, ya me queda esa sensación porque yo insisto, termina desnaturalizándose el oficio. El oficio no puede depender de las pasiones de los periodistas, no puede depender de que me cae bien o me cae mal una autoridad. A mí, créanme, hay muchas autoridades que me caen mal. Hay muchos políticos que me caen mal. Les puedo asegurar, hay un montón de políticos que me caen mal y los entrevisto. Hay autoridades que no las soporto y las escucho, las leo y las entrevisto si es que me dan chance de hacerlo. Porque es mi labor, porque es mi trabajo, porque yo no puedo anteponer mis afectos o desafectos al ejercicio de mi profesión.
Y sí, don José Cedeño, mi verdadera pasión es el bombillo. Así es, el club es por Emelec. Muchas gracias. Oye, rapidito, no perdamos el tiempo porque no podemos dejar de hablar, Flaco Sánchez, queridos amigos y amigas, de lo que ha ocurrido entre el fin de semana y hoy, respecto del salario del señor presidente de la República, porque lo que ha pasado el día de hoy, pocas veces lo he visto, una rectificación, pero de un calibre impresionante. Me he quedado loco con la rectificación. Vamos. ¿Rectificación o aclaración? A mí me suena más a una aclaración. Para mí termina siendo rectificación. ¿Qué te parece si lo revisamos y concordamos si es rectificación o es aclaración? Ya. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Dale. Ok. Dale. En pantalla, decreto ejecutivo 1041, expedido por el señor presidente de la República este viernes 8 de mayo. Dice artículo único, reducir en un 50% la remuneración del presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado. Disposición final de la ejecución del presidente del decreto ejecutivo, del presente decreto ejecutivo, encárguese al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas, quienes informarán de las acciones adoptadas a la presidencia de la República. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, o sea, el 8 de mayo, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. José Antonio Sánchez, y les digo a los internautas, ¿qué entienden por el artículo único? Reducir en un 50% la remuneración del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. ¿Qué entiendes, José Antonio? Exactamente lo que dice. Es decir, que a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto, el presidente va a ganar la mitad de lo que ganaba. Tanto el vicepresidente y tanto los ministros de Estado. Creo que no hay margen para equivocarte. O sea, la interpretación es esa. El presidente emite un decreto ejecutivo donde dispone reducir a la mitad su remuneración. Con base en eso, obviamente los periodistas hicimos ejercicios matemáticos, numéricos, sobre la base de lo que ganan las autoridades. Y claro, resulta que el presidente de la República, al disponer la reducción a la mitad de su sueldo, pasa de ganar 5,072 a ganar 2,536. Y ahí se enfrenta a una norma. Espérate, ya vamos a eso. Espérate. Vicepresidente de la República, que gana 4,869, pasa a ganar 2,434 dólares con 50 centavos. Los ministros de Estado, que ganan 4,463 dólares, pasan a ganar 2,231 dólares con 50. Y los viceministros, los segundos de a bordo del ministerio, de 4,283, pasan a ganar 2,141 dólares con 50 centavos. Y ahí viene lo que tú acabas de anotar, que yo también lo escribí el fin de semana. La reducción, porque digo, así la entendimos, así la comprendimos. El artículo 1 dice la reducción de la remuneración a la mitad del presidente. La reducción provocará una revisión integral de los salarios en todo el nivel jerárquico superior. ¿Era lo lógico o no, José Antonio? Totalmente, totalmente. Explícale a la audiencia por qué era lo lógico. Porque en el decreto, en el primer decreto se debió contemplar, creo que fue muy sencillo, no fue, creo, escrito por alguien que obviamente conoce qué es lo que implica ese simple anuncio. Lo que debió haber dicho es mientras dure por un periodo establecido, ¿no es cierto? Pero aún así debería haber una aclaración porque el presidente, o sea, se supone que nadie puede ganar más que el presidente. Y si el presidente se baja la mitad del precio, la mitad del sueldo, todas las personas deberían ponerse por debajo de esa categoría. Es un efecto cascada, porque bien anotas, la propia ley orgánica del servicio público establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Eso establece la ley orgánica del servicio público. Lo que se entendía es que con este anuncio iba a venir todo un efecto en cascada. José Antonio, ¿hace cuántas semanas hicimos esta conversación? Y ya hablamos justamente. ¿Te acuerdas? Hace unas 3 semanas, sí. Ya. Sí, no sé si fue la primera o segunda semana que salimos al aire. Nosotros hicimos un ejercicio haciendo más o menos la sumatoria, o sea, la resta o la división de lo que pasaría a ganar una autoridad y además la necesidad de que otras autoridades iban a tener una reducción sustancial de sus ingresos. Porque es obvio que un coordinador no va a ganar más que el presidente de la República. Ahora, es obvio que un asesor no puede ganar más que un ministro. Ahora, este anuncio ya se lo venía señalando.
Exacto. Ya se lo venía señalando por parte, digamos, de las autoridades. Y no hubo ningún tipo de información Decreto. complementaria. No, pero espérate. Hubo el anuncio del presidente. Ojo, anuncio del presidente en Twitter un domingo. Acuérdense. No hubo explicación posterior por parte del ministro del Trabajo. En varias ocasiones en estos micrófonos y también en la radio, estuve planteando que dónde está el decreto ejecutivo vinculado con la reducción. Aparece el decreto ejecutivo con un solo artículo que te da el margen a una interpretación, pero del San Quintín, y resulta que por eso tuvieron el día de hoy que expedir otro decreto ejecutivo. Proyectémoslo. El 1047. Vamos a la parte pertinente. Decreta expedir las siguientes disposiciones para la aplicación del decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo del 2020, el decreto que leímos hace un momentito. Artículo 1. La reducción en un 50% de la remuneración del presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado establecida en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo del 2020 constituye un aporte a las medidas de apoyo humanitario necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19, y dichos recursos serán destinados a ayudar a mitigar los efectos adversos de dicha crisis sanitaria, así como a fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador, con especial énfasis en el ser humano, la contención y la reactivación de las economías familiares y empresariales, de la economía popular y solidaria y en el mantenimiento de las condiciones de empleo. Dice, constituye un aporte a las medidas de apoyo humanitario. ¿Qué entiendes por aporte? Flaco. Es una contribución. O sea, te pagan lo mismo en papeles, en el papel, en la nómina, sigues ganando $5,072, pero en la cuenta bancaria no vas a tener los $5,072, sino la mitad. Porque en función de ese decreto, resulta que la mitad va a servir como una contribución del señor presidente de la República para su salario. No es un recorte, no termina siendo un recorte. Por eso yo te digo, yo discuto si es una aclaración o rectificación. A mí me parece que es una rectificación. Porque en el decreto inicial solamente habla de reducir la remuneración. Sí, sí, en ese punto y analizándolo bien ahora, no, pues no se trata de una aclaración. ¿Ves? Vamos con el artículo 2. Una aclaración, habida cuenta de lo que dice es correcto. Es decir, no es que el Estado se va a ahorrar. Supongamos que existan entre ministros, viceministros y presidente y vicepresidente unas 100 personas. ¿Sí? Que estás ahorrando unos $240,000 al año, unos $200,000 al mes. Pero esos $200,000 no es que se los va a ahorrar el Ministerio de Finanzas. No es que va a decir, yo le voy a pagar la mitad, o sea, y la otra mitad me la quedo. 2.400.000 al año sería. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuánto sería al año? Si te ahorras unos 200,000, unos 2.400.000. Ah, ya, ok, ahí sí. ¿Sí? Te ahorras unos 200,000, ponle a $2,000 más o menos por funcionario que te estés ahorrando, ya más o menos, ¿sí? Serían unos 200,000 al mes, unos 2.400.000 al año. Pero como bien dice el segundo decreto, es un aporte, es decir, ellos están aportando para que ese dinero vaya a destinarse a un gasto. Al final del día, la salida de plata del ministerio sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. No es que le disminuyan el sueldo al presidente, pero es que, por Dios, entendamos bien lo que estamos diciendo. No le están disminuyendo el sueldo al presidente. Otra vez, en la parte donde dice la reducción en un 50%, dice constituye un aporte a las medidas de apoyo humanitario. Y aquí en el artículo 2 está lo más importante, José Antonio. La disminución de la remuneración del presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado establecida en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo no implica una disminución de las escalas salariales del sector público, de la función ejecutiva, ni de las otras funciones del Estado que desarrollarán sus propias políticas de ajuste debido a la crisis que vive el país. O sea, en libros, en las escalas, el presidente de la República, hoy Moreno, el 24 de mayo del próximo año, no sé quién podrá ser, va a ganar $5,072. Lee el artículo 4. Vamos al 4. El aporte establecido en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo se realizará desde el 8 de mayo del 2020, o sea, está en vigencia, hasta el 24 de mayo del 2021. O sea, el nuevo presidente de la República
que se posesione el 24 de mayo, junto a su compañero de fórmula, el vicepresidente o vicepresidenta de la República, que juren la Constitución ante la Asamblea Nacional el 24 de mayo del 2021, y los ministros de Estado que se posesionen posterior a la posesión del mandatario, que sean designados y se posesionen o sean posesionados por el nuevo presidente de la República, resulta que no les va a afectar esta reducción. Porque claro, no hay estarán ganando lo establecido en la norma, ¿no? Esto no se dijo el fin de semana. No se dijo. No sé si está claro, no sé si está claro y no sé si, digamos, los internautas tienen alguna duda sobre esto. Yo creo que está clarísimo como lo he planteado. Sí, claro. Termina quedando claro, termina siendo una rectificación de lo que originalmente se presentó el 8 de mayo, termina siendo una rectificación. Claro, porque cuando tú utilizas el término, vamos a reducir el salario del presidente y vicepresidente y ministros, es una cosa. Y cuando dices que vamos a disminuir para que sirva de aporte, es otra. Digamos, sí hay una diferencia importante, porque al final del día no puedes tú decretar la reducción de salarios sin que eso no surte efectos sobre toda la gente que está abajo. Por eso que el segundo es, digamos, lo más claro, ¿no? El segundo decreto. El segundo decreto es claro. Pero es que lo del segundo decreto tenía que haber constado en el primer decreto. Claro. O sea, en el primer decreto lo limitaron a un solo artículo diciendo pomposamente disminución de la remuneración del presidente, vicepresidente, ministros de Estado, viceministros de Estado. Yo te voy a trasladar una pregunta, ¿no? Que es bastante polémica, y te vas a ganar muchos simpatizantes o te vas a ganar muchos críticos. Yo me imagino lo que me vas a preguntar y me imagino cómo va a reaccionar el público. Ajá. ¿Tú crees que un presidente de la República debe ganar los $2.500 más o menos que va a ganar el presidente Lenin, porque él ya no va a volver a ganar $5.000 porque va a coincidir justamente con el 24 de mayo, a no ser de que haya un decreto a la mitad que disponga la anulación de ese decreto? ¿Tú sabías que hay una gran polémica en el Ecuador desde el propio 24 de mayo del 2017? Porque el presidente Moreno, dicen sus críticos, percibe 3 sueldos. Uh-huh. ¿Tú sabías eso? Sí, como vicepresidente, como presidente y como... ¿Tienes el sueldo de presidente? ¿Tienes ¿de vicepresidente? La pensión vitalicia de vicepresidente? Y tienes un tercer sueldo que me parece que tiene que ver con su paso por Ginebra. ¿Ya? Digamos, los críticos recurrentemente han señalado que el presidente Moreno percibe 3 sueldos. El presidente Moreno en algún momento expidió un decreto ejecutivo, me parece, para renunciar temporalmente a su pensión vitalicia. No sé finalmente qué pasó con eso. Hoy termina, digamos, tomando una decisión que yo te digo, a mí en lo personal, a mí, me parece totalmente populista, totalmente demagógica. Y mira, la demagogia se expresa en lo que estamos conversando en este momento. Que emites un decreto ejecutivo con un mensaje y resulta que 2 días después te toca rectificar, aclarando, no ha sido así. Porque además, comentario que seguramente va a ser impopular. Gracias Francisco. Es por su condición de discapacidad, me dice. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a los internautas que me están aclarando. Dios les pague. Gracias. Tenía yo esa duda que no la tenía claro. Muchas gracias. Yo creo que una autoridad tiene que ganar bien. Y yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que estoy diciendo y va a discrepar con lo que está diciendo. Pero yo no concibo que el presidente de la República no tenga un sueldo decente, pues, José Antonio. O sea, un presidente de la República tiene que ganar un sueldo, un buen sueldo. ¿Acorde a la realidad del país? Sí. Creo que hay que también hacer una comparación con otros países también. Pero no reduzcamos el debate a que el presidente debería ganar el salario básico. O sea, hay gente que dice eso, ¿no? Que dice que los legisladores deberían ganar el salario básico, cosas así. O sea, reduciendo el debate. Vean, la calentura no está en las sábanas, como he dicho en varias ocasiones, José Antonio, amigos y amigas. El problema
es la calidad del gasto en el país. El problema es cuando en el sector público, con contubernio o en contubernio con malos empresarios, resulta que se alían para cometer ilícitos, porque la corrupción no termina siendo exclusiva del sector público. La corrupción es una alianza, una colusión entre el sector público y el sector privado, que de eso poco se habla. Poco se habla. ¿Tú sabes cuánto gana Vizcarra, el No presidente sé, del Perú? no sé. 10.132 dólares. Ah, mira tú. Pero la economía peruana, digamos, creo que tiene un nivel... ¿Y sabes cuánto ganaba Fujimori? ¿Cuánto? 25.000 dólares. Ese es el sueldo del presidente. Claro. Y los pero un presidente, senadores... un presidente no puede ganar 25.000 dólares. Pues ahí tampoco. Claro. O sea, tú te imaginas, ¿no? O sea, aquí 25.000 dólares sería una locura. Pero 2.500 dólares también me parece que no es un sueldo como para una persona que sostenta y dirigir los destinos de un país. No. Y termina siendo demagógico. O sea, el discutir eso, para mí, siempre, no lo digo ahora, siempre, termina siendo demagógico. Termina siendo demagógico. La calidad del gasto, mira, la calidad, la discusión del gasto no la solucionas reduciendo el sueldo de las máximas autoridades. Ya, es la calidad del gasto, es la priorización del gasto, es la necesidad de tener un sector público fuerte, eficiente. Mira, aquí hay algo interesante que nos dice José Cedeño, ¿no? Y yo también te lo estaba por plantear. ¿Qué crees tú que los presidentes y vicepresidentes deben tener pensión vitalicia? Yo creo que no. Yo creo que no deben tener pensión vitalicia. Pues es una costumbre eso, ¿no? O sea... Yo creo que no. Yo creo que no deben tener una pensión vitalicia. Lamentablemente, a ver, eso se está discutiendo. Mira tú, igual, se lo presentó con gran pompa para el análisis de la función legislativa. Eso está medio congelado en la Asamblea Nacional. Digamos, el marco jurídico o la normativa jurídica te prohíbe aprobar disposiciones con carácter retroactivo. Si se decide eliminar las pensiones vitalicias, eso no debería afectar, digo, aplicando estrictamente el derecho, no debería afectar a los presidentes y vicepresidentes que están recibiendo una pensión vitalicia, sino para el futuro. Por el tema del derecho adquirido, dices tú. Claro, termina siendo un derecho adquirido. Ese es un tema para el debate, ¿ah? No nos puede gustar, pero termina siendo un derecho adquirido, ¿no? Yo creo que eso al final del día está para el debate. A mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta que un expresidente o un ex vicepresidente ganen una pensión vitalicia. No me gusta, por ejemplo, no puedo entender cómo expresidentes o ex vicepresidentes que estuvieron prófugos de la justicia ganen una pensión vitalicia y que hoy, digamos, se convierten en un caso en grandes insultadores y en el otro caso en grandes pontífices de la situación económica del país. Por ejemplo, hay memoria corta. ¿Cuál será el caso de la ex vicepresidenta y expresidenta Rosalía Arteaga? Yo en no sé. Ella debería recibir dos sueldos, como ex vicepresidenta, ¿no? Y como expresidenta. Se supone. No tengo claro. Yo no tengo claro el tema de Rosalía Arteaga. A ver, ella ejerció la vicepresidencia y sí, si aplicamos el estricto rigor, también ejerció la presidencia. Por un día, por 2 días. Ejerció la presidencia. Incluso yo era reportero en Gamavisión, cuando en aquellos días de febrero de 1997, ya destituido Bucarán, hubo el conflicto por el interinazgo, le encargaron la presidencia a la doctora Arteaga hasta que los congresistas resuelvan qué hacer, y ella nombró ministros de Estado. Yo estuve en el Palacio de Carondelet cuando presentó a Gil Barragán Romero como su ministro de Gobierno, por ejemplo. Eso fue, a ver, miércoles 5, jueves 6, sábado, viernes 7, el sábado 8, si mal no recuerdo. El sábado 8 de febrero del 97. Yo estuve en Carondelet como reportero de Gamavisión y yo me acuerdo
que presentó Pero a ese Gil Barragán encargo, Romero. ese encargo de la presidencia, digamos, viene con todo el paquete de beneficios. No lo sé. O sea, de lo que yo he revisado, ella me parece que en alguna publicación... En su libro, ¿no? Pero en alguna publicación de prensa creo que ella no constaba en el listado de expresidentes que están recibiendo una pensión. Yo pregunto, el caso del expresidente Bucarán, gobernó 6 meses, fue destituido desde mi punto de vista de manera inconstitucional. Resulta que el hombre abandona el país, le siguen 2 juicios penales por gastos reservados y el contrato de la mochila escolar. El hombre nunca regresa, espera que prescriban los 2 juicios, pasaron los 20 años, que fue en 2017, prescritos los juicios, o sea, los juicios se extinguieron, no es que Bucarán fue declarado inocente, ya, los juicios prescribieron. Bucarán regresa al país y está recibiendo su pensión. Eso, por ejemplo, a mí me parece impresentable. Claro, y seguramente la recibió durante los 20 años, pues. Sí, me parece impresentable. A mí me parece impresentable, por ejemplo, que el economista de Ajic reciba una pensión de ex vicepresidente. Fue destituido por el Congreso, digamos, fue objeto de un juicio político, no fue destituido por el Congreso, pero le sacaron una orden de prisión preventiva y él abandonó el país. Discutamos si quieren algún rato el tema de la persecución política. Yo sí creo que pudo haber algo ahí de persecución política contra Dajic. Pero mira, José Antonio, al final del día resulta que no sabemos qué mismo con el manejo de los gastos reservados de la vicepresidencia. Porque el economista Dajic regresa cuando le levantan la orden de prisión y a los pocos meses la Corte Nacional de Justicia declara la nulidad del juicio penal en contra del ex vicepresidente. El país nunca supo si efectivamente hubo mal manejo de los gastos reservados de la vicepresidencia. Y el economista Dajic está recibiendo su pensión. Y hoy el economista Dajic se ha dedicado justamente a ser un gran actor en las redes sociales, casi pontificando cosas para las cuales habemos ecuatorianos, ya me reservaré en estos días, José Antonio, para hablar de eso, habemos ecuatorianos que no tenemos memoria corta. Habemos ecuatorianos que recordamos el papel del Frente Económico del presidente Durán Ballén, liderado por el economista Dajic, que tomaron decisiones claramente inconvenientes para el país y que terminaron provocando, entre otras cosas, la crisis bancaria del año 99. O sea, de eso hay bastante para hablar. Yo, por suerte, mi estimado Flaco y queridos amigos y amigas, algo de memoria tengo porque además muchos de esos episodios me ha correspondido vivir desde mi condición de periodista. Y como me gusta mucho la política y trato de leer la política, créame, yo no me olvido de ese tipo de cosas, así que ya lo comentaremos. Pero bueno, queda ahí para el debate. Yo insisto a la pregunta del Flaco, a mí no me parece que un expresidente o un ex vicepresidente, quien sea, haya hecho o no haya hecho una buena gestión. No creo que deba recibir una pensión vitalicia. No creo. Ahora, el tema de montos, José Antonio, es un monto pequeño para el tamaño del presupuesto general del Estado. Yo me quedo con el tema de la simbología, el simbolismo que implica aquello. Que a la gente le cae mal eso. No sé tú qué opinas, ahora yo te pregunto a ti. Sí, no, yo coincido, yo tampoco. Primero que no creo que un presidente o un vicepresidente deba ganar $2.500, ¿no? Por la responsabilidad que tiene el cargo, ¿sí? Creo que debe ser un sueldo, obviamente, que esté ceñido un poco a la realidad que vive el país, que no sea 10.000 ni 15.000, pero creo que el sueldo que tenían, que bordeaba los $5.000 o 5 y piquito, es un sueldo, creo que prudente para un presidente de la República. No digo para este presidente, ni para que venga, ni para el pasado, digo para un presidente de la República, ¿no? Uno ve que gerentes en instituciones, incluso públicas, ganan más que eso, ¿no? Claro, ni se diga las empresas privadas, ¿no? O sea, sí, imagínate una persona que va a liderar una gran empresa, no creo que timbre menos de unas 15, 20 lucas, pues. No creo que timbre menos de eso. Y por el Pero otro eso lado termina también siendo plata privada, contigo. pues, Flaco. Sí, claro.
Y además uno pone un gerente y le dice, mira, la meta o los objetivos de la empresa son estos. ¿Tú las puedes llevar? Sí. ¿Cuánto quieres? 25 lucas. Ah, ya, si me vas a hacer ganar tantos millones de dólares, toma tus 25.000 o tus 20.000 y tomo un auto y te pago la casa y te pago la comida de los perros y el colegio de los guaguas. ¿No? Porque así hay empresas que te arman un paquete bastante simpático, obviamente si tú logras alcanzar los objetivos que persigue la empresa. Aquí también deberíamos hacer así, ¿no? Es decir, si usted logra subir el presupuesto de salud, bajar el tema de la pobreza, aumentar la tasa de empleo en el país, usted va a ir ganando un porcentaje adicional respecto al sueldo que tiene. Sería increíble eso, ¿ah? O sea, ganar sobre los resultados que uno tiene. Y sobre el tema de imagínate de los sueldos vitalicios. No, pues ahí tendrían que poner billete. Pues. Ah, claro, pues eso te iba a decir. Y sobre el tema de los sueldos vitalicios yo tampoco coincido, ¿no? O sea, quizás por algún lado uno dice, bueno, fue presidente, de aquí ya no va a trabajar más porque, digamos, un presidente que estuvo expuesto y todo lo demás seguramente se va a dedicar a dar conferencias, ese tipo de cosas que, digamos, en muchos presidentes resulta ser muy rentable. Pero se supone que debería ser con unos requisitos, ¿no? Haber terminado tus funciones, no sé, deberían haber como unos parámetros, ¿no? Para hacerse acreedor a esa distinción. Es decir, todos los presidentes no pueden salir con la medalla al mérito nacional, pues. Ah, no pueden. Por eso te digo. ¿Sí? O sea, imagínate que el expresidente Bucarán reciba una pensión vitalicia. Perdóname. Que el expresidente Gutiérrez reciba una pensión vitalicia. Más allá de que, insisto, yo no me voy a desdecir para quienes me siguen desde hace mucho tiempo. Yo he sostenido que las destituciones de Bucarán y de Gutiérrez fueron inconstitucionales. En las dos destituciones tuve la oportunidad de cubrir. En el caso de la de Bucarán estaba en Gamavisión, en el caso de la de Gutiérrez estaba en TC Televisión. En los dos casos estuve en el Congreso. En los dos. Y en ambos casos se inventaron leguleyadas para destituir a los presidentes. Pero terminaron siendo destituidos. Entonces, no entiendo cómo un presidente destituido que no terminó el mandato, independientemente de las razones, recibe una pensión vitalicia. Sí, porque existe un vacío, pues existe un vacío porque antes no se pensaba, antes cuando se puso el tema del sueldo vitalicio a los presidentes y vicepresidentes, no se pensaba ni se tenía el radar que un presidente no podía llegar a no cumplir su periodo, ¿no? Sí. De esto habrá que seguir hablando, Flaco, querido. Nos estamos yendo. Postemos la agenda, ¿te parece? Tu nueva agenda. ¿Ya está lista ya? Sí. Me gusta. Me gusta una me gusta el nuevo formato de la agenda. ¿Ah? Sí. Me gusta el nuevo formato de la agenda. Porque muchas veces, en ocasiones, uno reconoce el personaje a través de la fotografía y no a través de la foto. Ahí tienen. ¿Ah? Agenda de mañana a primera hora a través de la señal de Majestad Radio, 6:40 nuestra primera entrevista. Dialogaremos con el penalista Diego Chimbo sobre el caso Sobornos 2012-2016. Hablaremos también, ahora sí, hoy hubo alguna dificultad, no pudimos enlazarnos con Doris Solís. Mañana está prevista, pues la reprogramamos para mañana, el diálogo con Doris Solís. Con ella vamos a hablar sobre la ley de apoyo humanitario. Hoy hablamos con César Roón del Partido Social Cristiano. Mañana hablaremos justamente con Doris Solís y así pues seguimos explorando diversos criterios de legisladores de varias vertientes políticas. Hablaremos, ya que estamos en tiempos en los cuales se están diseñando los protocolos de esta denominada nueva normalidad, hablaremos con el ingeniero Fernando Benalcázar, él es el viceministro de Minas, sobre los protocolos de bioseguridad en la minería, y finalmente hablaremos con Juan Carlos de los Reyes. Él es técnico de la Escuela Politécnica Nacional, él pertenece al Centro de Modelamiento Matemático de la Politécnica, sobre la aplicación del denominado salvavidas. Póngale ojo porque eso nos va a servir a propósito del debate respecto de esta nueva normalidad asociada a la emergencia sanitaria. Ahí tiene usted, querido Flaco. Espero que les guste la agendita, el diseño. Tienen ustedes ahí nuestro auspiciante, Café Buen Día. Tienen nuestras frecuencias, tienen la fotografía de los invitados, tienen nuestro distintivo de primera plana y obviamente nuestra transmisión en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y también de primera plana. ¿Qué tal, Flaco? Perfecto, ¿no? A mí también me gusta.
Sí le gusta. Está muy simpático, Muy bien. sí. Que le guste también a los internautas, esperamos aquello. Los espero mañana, parece Izquierda Democrática, ¿qué es esto? Hable serio, dice acá. Wilmer Alba dice, parece Izquierda Democrática. Bueno, No pero seas- los colores naranja no son absolutamente dueños de una tienda política, pues, ¿no? No, y déjeme Hay que decirle, si decir, ve, en el logo de Majestad, la M es color naranja. sí. Bueno, hay Ernesto un Villacrés matiz dice, no ahí, me ¿no? queda claro. Sí, claro. Ernesto Villacrés dice, no me queda claro del salvavidas, escuche mañana y mañana le explicamos lo que es el salvavidas. ¿Ah? Lo esperamos. 6 de la mañana a través de la señal de Majestad Radio, los espero con a primera hora, 17 horas con 30 minutos aquí en la fanpage de Primera Plana junto a José Antonio Sánchez. Flaco querido, buen inicio de semana. Que termines como Dios manda este día 55 de aislamiento social y déjeme aprovechar, le envío un saludo a mi madre, a mi madrecita. Mi madre Marlene está en Guayaquil sintonizando nuestro programa, sintonizando. Obviamente ayer hubo los saludos correspondientes por el Día de la Madre. Está en Guayaquil, metida en la casa, no saca la cabeza, José Antonio, ni a la ventana. Con eso te digo todo. ¿Ah? Muy bien. Y el día viernes no es que nos olvidamos de saludar a las mamitas. Hubo un problema en el internet, lo cual no permitió, obviamente, que yo tenía hasta un poema, mi querido Fabricio, que iba a decirlo, pero ya quedará para el siguiente año. ¿Un poema o un acróstico? Un poema de esos sentidos, ¿no? De esos sentidos. Muy Me lo recité a mi esposa y a mi madre. Muy bien, muy bien. Abrazos para todos. Con nosotros, Dios mediante, será hasta mañana. Chao, chao.